Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para realizar nuestro análisis cada domingo a las 3 de la tarde en relación con las coyunturas nacionales e internacionales del más alto interés para la República Dominicana. Y definitivamente la situación que se ha presentado en esta coyuntura en América Latina es la que me hace decir que increíblemente, para la ONU, la OEA, el CARICOM, los Estados Unidos de América, Canadá y Francia, aparentemente no hay respuesta para la situación de Haití. Y es verdaderamente lamentable y penoso que en una coyuntura internacional de estas características, donde prácticamente Haití se ha convertido en un estado paria que no existe desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque ninguno de sus poderes, de acuerdo con las constituciones de Haití que están vigentes, y yo tengo las modificaciones de la Constitución de 1987 y las modificaciones que siguieron hasta el 2014, prácticamente llevan a uno a la conclusión de pensar que no hay una respuesta de parte de la ONU, la OEA, CARICOM, Estados Unidos, Canadá y Francia, y por supuesto que esa situación de caos en el estado vecino no puede ser una responsabilidad de la República Dominicana, como tantas veces lo ha dicho el actual gobierno de nuestro país. Uno se pregunta si en coyunturas anteriores de América Latina, coyunturas que van hasta la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes se preguntarán, ¿qué fue el acta, por ejemplo, de Chapultepec, que fue suscrita en la Ciudad de México en 1945? Y sobre todo, que esa acta de Chapultepec amplió lo que era la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz de 1936, y donde el principio que regía esa acta de Chapultepec era la de que un acto de agresión contra un Estado americano sería considerado como un acto de agresión contra todos. Estaba limitado a las potencias fascistas en esa época de Europa, y esa fue una declaración que hizo América Latina en esos años. Pero lo más importante es que la situación evoluciona y dentro de las coyunturas internacionales de América Latina y el Caribe, ya el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro, se firmó lo que vino a ser como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Recuerden ese nombre, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue más conocido como el TIAR, y que obligaba a todos los países signatarios del mismo a ayudarse frente a un ataque armado cuando ocurran actos de agresión o cuando surja cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. Precisamente le daba poderes a los órganos de consulta de la Organización de Estados Americanos para utilizar las medidas colectivas, ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, más conocido como TIAR, lo repito, que se firmó el 2 de septiembre de 1947 y que entró en vigor el 3 de diciembre de 1948 con el depósito de rectificación que hizo el gobierno de Costa Rica en ese instrumento. Y aquí viene la cuestión en la que yo me imagino que ustedes, amigos televidentes, se están preguntando, ¿y por qué
el doctor Saladín cita los antecedentes del Acta de Chapultepec y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 3 de diciembre de 1948, cuando se recibió la 14ª ratificación por parte de Costa Rica. Y es que en esos años, curiosamente, independientemente de quién fuese el padrino del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fueron los Estados Unidos de América, en esos años, cada vez que había un conflicto en América Latina, fuese interno o externo y que envolviese a uno, dos o más países, se aplicaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual, en la duración que tuvo, porque varios gobiernos posteriormente denunciaron el mismo, es decir, que se retiraron mediante el procedimiento establecido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo denunciaron, que es la palabra técnica de cuando un país de América Latina se retira del TIAR, lo denuncia, y esa denuncia entra en vigencia 2 años después. Luego le voy a leer la lista de los países que han denunciado el TIAR y que se han retirado posteriormente del mismo. Pero lo importante es que cuando habían casos como el de la situación que tiene Haití actualmente, los conflictos que existían internos o externos, como el caso de Costa Rica y Nicaragua en 1948, o la situación que había en el Caribe en el año 1950, en esa situación ustedes recordarán que la dictadura, el régimen de la dictadura que comenzó en 1930 y terminó en 1961, hacía que ya se hablase de que varias expediciones vendrían contra la República Dominicana por parte de los exiliados políticos, pero lo importante es que se aplicaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, independientemente de quién era su padrino, a través de los órganos de la OEA, y se enfrentaban la situación como la situación que tiene Haití actualmente. En esa situación, conflictos como los de Nicaragua y Honduras en 1957, o la situación que se presentó entre Panamá y Nicaragua en 1959, y por otra parte la solicitud que hizo el gobierno de Venezuela contra la República Dominicana en 1960, fueron enfrentados y había una voluntad en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, como órgano consultivo y en su Consejo Permanente para enfrentar los conflictos como el que existe actualmente en Haití, de situación de caos total e inexistencia de los poderes del Estado, en manos de bandas de delincuentes. Inclusive, en ese año se celebró esa conferencia de San José de Costa Rica y hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones económicas para la República Dominicana, etcétera. Y por otra parte, los conflictos que también surgieron entre Colombia en 1962 frente a Cuba, la solicitud también que hizo el propio Estado, los Estados Unidos de América, invocado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1962, por el establecimiento de potencias extracontinentales que establecieron en el territorio cubano armas ofensivas con capacidad nuclear. Fíjense cómo en todas esas coyunturas que yo he citado, los estados de América Latina respondían a cada conflicto dentro del Consejo Permanente de la OEA o los órganos de consulta, o independientemente se llevaban al foro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y también la situación que se creó en 1963 entre Haití y la República Dominicana, cuando el asilo de un oficial haitiano en la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe provocó que prácticamente los Tontón Macuti y el ejército de Haití
trataran de sacar a ese oficial haitiano que se había asilado, acusado de que había tratado de secuestrar a los nietos de François Duvalier, Papadoc. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, aquí estamos de nuevo en el reporte Saladín para continuar este análisis cuando en América Latina, independientemente de quién fuese el padrino del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que ha sido denunciado ya por varios estados, y posteriormente vamos a leer la lista de los países que han denunciado y dejado sin efecto para sus países ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero el hecho es que en todos esos casos en que habían de hecho una situación de inseguridad, se apeló siempre a los órganos de consulta de la comunidad internacional, y en la presente coyuntura ni la OEA ni la ONU, la comunidad internacional, Estados Unidos de América, Canadá, Francia, que han sido los países que precisamente han auspiciado en gran parte soluciones en las crisis que se han presentado en muchos de los casos de América Latina. Hay que pensar que definitivamente en la coyuntura actual, independientemente de que Bolivia denunció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el otro país que lo denunció es Ecuador, también México y también Nicaragua. Dicho sea de paso, en la presente coyuntura, México ha solicitado por la vía de su canciller, Alicia Bárcenas, que es uno de los países cuyo nacionalismo le ha ganado fama de que se ganó el respeto de la comunidad internacional a lo largo de la historia. Pero en la presente coyuntura, el hecho de que en el Ecuador el gobierno de ese país hubiese violado el asilo diplomático en la Embajada de México ha hecho que la Secretaría General de las Naciones Unidas, por petición del gobierno de México, han pedido la expulsión y una sanción contra el gobierno de Ecuador en una forma tal que solamente si el gobierno de Ecuador le extiende las excusas del lugar al gobierno de México, se podría retomar ese diálogo. Como ustedes ven, anteriormente en América Latina había capacidad
para manejar situaciones internas dentro de los estados o externas de parte de los estados. Y sin embargo, en el presente caso que estamos hablando de Haití, no ha habido una respuesta ni de la OEA, ni de la ONU, ni del Consejo de Seguridad, ni de CARICOM, ni del Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Francia. Independientemente también, como lo he mencionado, de que algunos de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se han retirado del mismo mediante el procedimiento de notificación de que se hace efectiva la renuncia o denuncia 2 años después de haberlo notificado el Estado respectivo. Mientras tanto, hay que mencionar, independientemente de ese Consejo Provisional del que se ha estado hablando, integrado por una serie de personalidades de Haití, de la diáspora también de Haití en los Estados Unidos de América y en otros países, pero definitivamente en esta situación los Estados Unidos de América acaban de nombrar a uno de los diplomáticos más experimentados que tienen y sobre todo por la larga experiencia en África que tiene el actual embajador norteamericano en Haití, Dennis B. Hankins. El señor Dennis B. Hankins ha sido miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos de América y se ha desempeñado como embajador en la República de Malí, en la República de Guinea, ha servido 3 veces como jefe de misión en Sudán, en Mauritania, en Mozambique. Al mismo tiempo fue el oficial principal de la Embajada norteamericana en destino de Sao Paulo, en Brasil, cónsul general en Riyadh, en Arabia Saudita. El señor Hankins ha sido un oficial con una gran experiencia diplomática y en asuntos de seguridad, lo cual lo calificaron para ser nombrado como embajador por el Senado de los Estados Unidos de América en la República de Haití. Esa larga carrera en el servicio diplomático del señor Dennis B. Hankins hace que por primera vez en los últimos años Estados Unidos tenga un diplomático de una profunda experiencia en lo que han sido las realidades trágicas del África, donde en un país, Ruanda, 1 millón de Tutsis y de Hutus murieron debido a los conflictos políticos en ese país. Por otra parte, el señor Hankins también ha sido consejero político y económico en la Embajada de Portugal, jefe de la sección política en la República Democrática del Congo y en 1990 sirvió en Haití como oficial encargado de las visas de no inmigrantes y también coordinó la parte de coordinador de los refugiados. Es decir, que él tiene una experiencia en Haití en relación con esos temas que ACNUR ha estado planteando en República Dominicana y que han sido rechazados de plano por el gobierno dominicano. El establecimiento de campamentos de refugiados en territorio dominicano. Y por otra parte, al tener un embajador de los Estados Unidos de América en Haití, manda una señal de que por primera vez hay un diplomático experimentado que va a tener que enfrentar las debilidades que tiene la policía de Haití, donde el número de los mismos y el sacrificio que están haciendo, enfrentando el puerto marítimo que ha sido tomado por las bandas de delincuentes, el aeropuerto internacional y por otra parte el Programa Mundial de Alimentos ha denunciado que el hambre en Haití alcanza niveles récords en Haití
y que en medio del espiral de violencia que está deprimiendo el país, el Programa Mundial de Alimentos advierte que prácticamente solamente dispone de alimentos en sus almacenes para unas 175,000 personas durante un mes, ya que el cierre del principal puerto y aeropuerto hace aproximadamente 30 días han interrumpido el flujo de suministros a la nación de Haití. He querido dedicar este programa en gran parte a mencionar eso que fue el Acta de Chapultepec, lo que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando en América Latina, en muchos de los casos, los gobiernos enfrentaban las situaciones que ocurrían internas o externas, como el caso, por ejemplo, de 1963, que envolvió a República Dominicana y Haití, cuando trató un oficial haitiano de asilarse a la Embajada de República Dominicana, y gracias al valor y el coraje de un diplomático dominicano llamado Fran Bobadillas Regincos, pudo contener a los Tontón Macut y a los militares del ejército de Haití que intentaban dentro de la Embajada de República Dominicana capturar a ese oficial del ejército haitiano que había intentado supuestamente secuestrar a los nietos de François Duvalier. Cuando se quiere, y ahí está la historia de esos conflictos que he mencionado, cada uno de ellos, entre Costa Rica y Nicaragua, la situación del Caribe en 1950. Trujillo estaba dispuesto a bombardear La Habana, Cuba. Inclusive, en uno de esos viajes que hizo en uno de los destructores dominicanos, rodeado de altos oficiales y de políticos dominicanos, le hizo una pregunta al jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, que era César de Win Lavandier, diciéndole: a mí me han dicho los historiadores que a los hombres como yo los asesinan sus amigos. Usted es mi amigo incondicional, le dijo Trujillo dirigiéndose a de Win Lavandier. De Win Lavandier se cuadró, le hizo el saludo militar y le dijo: jefe, yo no soy su amigo incondicional, yo soy su subalterno. Hay una diferencia en esa situación. Trujillo se quedó prácticamente sorprendido y dijo: oigan lo que me dice este cocolo de San Pedro de Macorís, no me contesta la pregunta y lo que me dice es que él es mi subalterno. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en España en 1936, presintiendo la tragedia de lo que venía en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo domingo.